Ana, pues justo, mira, estamos en Alzira, es una zona, en concreto esta zona del término municipal, como veis, muy verde, muy boscosa, con chalets salpicados, por eso es tan importante esa vigilancia. Él es José, él es precisamente uno de los formadores de la ONG Interpreta Natura, y él es Jesús, es uno de los formados, uno de los vecinos. José, se trata de establecer una red para ser más rápidos, ¿no? Para ganarle tiempo a esos incendios. Así es, bueno, la red Fire Leaders, que es como se ha denominado, lo que trata principalmente es de empoderar a las personas, ¿no? Y sobre todo a las que viven dentro del territorio, que son, por una parte, las más interesadas y, por otra parte, las que más rápido pueden dar la voz de alerta, ¿no? Entonces lo que tratamos es de generar responsabilidad en ellos para que estén muy pendientes y, además, ofrecerles herramientas para que se sientan también útiles, ¿no? Y que al final queremos de algún modo aportar, ¿no? Y esta es una de ellas. Ellos avisarían y lo harían de la forma concreta como les han enseñado. Jesús, ¿qué os han dicho? Tú, por ejemplo, estás aquí en tu casa y ¿qué es lo que puedes detectar y cómo debes actuar? Nosotros, por ejemplo, con la formación de Interpreta Natura, lo que hacemos es, por ejemplo, un conato de incendio, vemos una columna de humo, vemos que están haciendo trabajos forestales, o estamos viendo, por ejemplo, los fines de semana que hay una asistencia más de más personas que de lo habitual. Entonces, lo que hacemos en caso, por ejemplo, de detectar una columna de humo, haríamos una fotografía, la pasaríamos a un grupo de WhatsApp donde estamos coordinados técnicos municipales y servicios de emergencia con el fin de minimizar al mínimo posible el tiempo de respuesta para detectar o calificar esta columna de humo que yo desde aquí divisaría y que luego ya los servicios de emergencia calificarían. Pues muchas gracias, Jesús. Se trata eso de ganar tiempo. Precisamente este sábado hubo un incendio en este término municipal, se actuó muy rápido, se llegó a tiempo y no fue la cosa más. Pues ha dado sus frutos. Esto estábamos comentando Elisa y yo, que es verdad que esto hace años existía, ¿no? Y ahora es verdad que en algunas comunidades, no sé ahora mismo cómo está en todas, pero las torres de vigilancia de incendios existen.